siglo XVI, España, la cultura empezó a ir muy bien. ¿Vale? Y vamos a ver por qué. Sabemos que el siglo XVI es el año 1500 y algo, ¿no? ¿Entendéis eso? El siglo XVI. Bien. En el siglo XV, año 1400 y poco, en el siglo XV había un movimiento cultural en toda Europa que era el Renacimiento. ¿Os suena el Renacimiento? En el siglo XV había en toda Europa un movimiento cultural llamado el Renacimiento. ¿Entendéis el Renacimiento? ¿Sabéis qué es el Renacimiento? ¿No? Bueno, a ver cómo os lo explico. Recordamos qué pasó, ahora tenemos que ir para atrás, ¿vale? Recordamos qué pasó en el año 476. Venga, voluntarios, ¿qué pasó en el año 476? Muy bien, caída del Imperio Romano, ¿vale? Esto es el Mediterráneo, aquí España, aquí Italia, aquí Grecia, ¿vale? Esto es el Mediterráneo, ¿sí? Y el Imperio Romano estaba dividido en dos. En el año 476, esta parte del Imperio Romano cayó, ¿vale? Eso está claro. Pero esta parte del Imperio Romano, donde están Grecia, Turquía, toda esta parte siguió muchos años más. ¿Eso lo sabéis? Bueno. Pues esta parte del Mediterráneo siguió hasta el siglo XV, precisamente. Ups. Hasta el siglo XV, ¿vale? En el siglo XV, os lo voy a explicar con un mapa porque si no, no lo vais a ver bien. Vamos a ver. Vamos a usar esto. Bien. Más o menos así, ¿vale? El Imperio Romano estaba dividido en dos partes, ¿vale? Esta parte cayó en el año 476. Eso sí lo sabemos, ¿sí? Llegaron las tribus germánicas y aquí empezó la Edad Media. Edad Media. Eso sí, lo entendemos, ¿vale? La Edad Media es un periodo oscuro. Pimea, aika. ¿Cómo es? Synkä, sí, synkä. Muy synkä. Muy oscuro, la Edad Media, porque había mucha hambre, ¿verdad, Nalka? Mucha hambre, muchas enfermedades, sairauksia, había enfermedades y no había cultura. O sea, la cultura la tenían los monjes, munkit, tenían la cultura, pero la gente no tenía cultura como en el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, esta parte duró muchos años más. Duró hasta el año, no me acuerdo exactamente, 1400 y algo. Es decir, el siglo XV, ¿vale? Hasta el siglo XV. O sea, esta parte duró 1000 años más. ¿Entendéis eso? Bien.
Entonces, en el siglo XV llegaron árabes, aquí, y conquistaron la ciudad de Constantinopla. Constantinopla. ¿Entendéis eso? ¿Vale? Constantinopla hoy es Estambul. Sí, conocemos eso, Estambul. Antes se llamaba Constantinopla, aquí, ¿vale? Constantinopla era la capital del Imperio Romano del Este, ¿de acuerdo? Era la capital, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, Edad Media, muy xunca, muy triste todo, muy oscuro, ¿vale? Pero aquí todavía existía el Imperio Romano, había mucha cultura, había comercio, ¿entendéis? Entonces, cuando llegaron los árabes y conquistaron Constantinopla, hubo muchos sabios y muchos artistas. A ver, sabemos que es el sabio y el artista. El sabio y el artista. Sabemos que es un sabio, ¿no? Es como visas, wise man, ¿vale? El sabio, el artista, eso sí sabemos qué es, ¿no? Artista, title y ya, ¿vale? Entonces, muchos sabios y artistas se fueron, ¡ah, socorro, socorro!, a Italia. ¿Entendéis? Llegaron los árabes y se fueron a Italia. Entonces, de pronto, Europa salió de la Edad Media y entró en el Renacimiento. Renacimiento. Entonces, Renacimiento significa que la cultura clásica, la cultura de Roma, volvió a nacer en Europa. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Estoy seguro de que tenéis alguna pregunta. ¿Qué pasó con los árabes? Aquí, que fundaron el Imperio Otomano. Ponemos aquí en verde. No, qué feo. Qué feo en verde, no se ve bien. Vamos a usar el azul y ya está. Imperio Otomano. ¿Vale? Entonces, el Imperio Otomano a ver, en el año 1400 y algo, sí. El Imperio Otomano cogía todo esto. Una cosa así. Una cosa así. El Imperio Otomano, muy grande. ¿Vale? Y era el enemigo, el principal enemigo de los españoles. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Entonces, sabemos que el Renacimiento significa que la cultura clásica volvió a nacer, ¿vale? Muy importante, el Renacimiento es equilibrio. El Renacimiento es equilibrio, tasapaino, equilibrio, ¿vale? Quiere decir que, por ejemplo, los edificios renacentistas tienen estas formas, así, tienen, sí, los edificios renacentistas tienen así figuras